Agradezco mucho y concedería el uso de la voz al regidor Marco Loesa Méndez. Muy buenas tardes. Bueno, compañeras regidoras, compañeros regidores, presidenta, secretaria, síndico, invitados. Escuchando los comentarios que hace aquí nuestro compañero regidor Chacón, revisando la literatura que nos dieron, enfocándome específicamente en el capítulo 1000, creo que en la plática que comenta que se nos dio, discutiendo, explicando los puntos de cada uno de los capítulos, es importante y es pertinente también mencionar que el incremento que se está haciendo con relación al capítulo 1000, específicamente servicios personales en cuanto a sueldos, pues obviamente, o sea, se nos hace el comentario en cuanto a las plazas. Existen nuevas plazas que están comprometidas y estas son plazas sindicalizadas. No es algo que se pueda simplemente uno deshacer de ello. Es importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Estamos hablando aproximadamente, creo que son 40 plazas, si no me falla la memoria. Lo tengo anotado en alguna parte y ahorita mismo lo voy a encontrar, ¿sí? Con exactitud no sé cuál sea el impacto en cuanto a dinero de estas 40 plazas, porque no solo tiene que ver una situación de sueldo. Se nos explicó de manera muy específica que en servicios personales, vamos, existen nómina, existen otras situaciones que también están incluidas en ese rubro. Ahorita las voy a encontrar en un archivo que bajé de un PDF, ¿sí? Otro detalle que también es importante, que bueno, escucho que también se menciona, hablaba, corríjame por favor, el capítulo 4000, ¿es correcto? ¿Se mencionaba el capítulo 4000? Capítulo 4000, muy bien. Se habla de un incremento también. Otro dato que se nos entrega y también vale mucho la pena revisar y tenerlo en cuenta, es que también quedaron pendientes algunas becas. Y al fin y al cabo, esto es un beneficio que las personas, que estos acreedores, estas becas deben de tener. Y se tiene que afrontar. Yo me apego a estos dos puntos porque se nos explica, se nos dan razones y yo entiendo que exista un incremento en esas partes. ¿Cuándo? Porque bueno, están contemplados para el siguiente ejercicio. Por ahorita es cuanto, pero en un momento regreso. Concedo el uso de la palabra a la contadora Yulisa para contestar las dudas del regidor José Luis Chacón Méndez. Con mucho gusto. Señor regidor, en las dos reuniones previas que tuvimos ya el día de ayer en la tarde y también el día de hoy durante la mañana, de acuerdo a la solicitud del mismo Cabildo, para poder aclarar esas dudas, también platicamos que no son 300 personas las que se dieron de baja, hablamos de 120 personas, nada más igual para aclarar ese punto. El oficio que usted bien menciona, así es, fue enviado a cada una de las unidades administrativas del ayuntamiento en donde se solicitan cuáles son los programas y proyectos. No estamos hablando del capítulo del gasto en general. Les expliqué también que el presupuesto está integrado por otros rubros. Estamos hablando de gasto corriente, combustible, materiales, artículos de oficina, bienes muebles e inmuebles. Les expliqué también que a partir de la aprobación del presupuesto de egresos general, que sí se les entregó desglosado por capítulo, de acuerdo como marca la ley, las unidades administrativas se van a ir integrando a este presupuesto en función de las necesidades que ya fueron presentadas a la Dirección de Control Presupuestal. También comentaba usted del tabulador de la nómina. Se les presentó el tabulador de la nómina que tienen ustedes el día de hoy. Por ejemplo, también hablamos que en este tabulador de sueldos, nuestro honorable Cabildo tiene un presupuesto anual solo en sueldos de 8,100,000 pesos, y así viene desglosado cuánto ganan los administradores, los albañiles, los policías, los bomberos,
cada uno de los cargos y puestos que tiene el ayuntamiento, los coordinadores, los choferes, los auxiliares, que también son más de 10 millones de pesos. Hablamos también de inspectores, de jefes de departamento, los obreros, los operativos, la policía, que viene desglosado: policía general, 14 millones de pesos, policía escolar, policía primero, policía segundo, policía tercero. Entonces, sí hay un desglose de los sueldos del tabulador anual, también como marca la ley. Otro punto que pregunta el regidor y que también agradezco que haya sido considerada la respuesta. Les informé que la variación en el aumento en el capítulo 1000 principalmente se debe a el pago de la deuda del ISSSTE. Ahí está considerado los 62 millones que tenemos de deuda de administraciones anteriores, en donde además de tener que pagar el ISSSTE de los trabajadores de esta administración, tenemos que ir pagando el ISSSTE que dejaron de pagar, que eso representa más de 5 millones de pesos. Se les explicó también que nos dejaron una autorización de unas plazas sindicales. Estas 40 plazas sindicales que fueron autorizadas por el presidente municipal anterior, y representa un impacto de 6 millones de pesos, tanto en sueldos, quinqueños, vale de despensa, sus aguinaldos, son más de los días autorizados para el personal administrativo en general, ¿no? Básicamente. Otra cosa que se les explicó en estas reuniones previas es que hay gente en el ayuntamiento que nos dejaron sin seguridad social, gente que cobraba y que no tenía ISSSTE, gente que ganaba y si se enfermaba tenía que ir al doctor, pagar adicional porque no tenía certeza social. Entonces se está programando y se está presupuestando que para este año toda la gente que no tiene seguridad social sea incorporada al ISSSTE. Eso también tiene un costo que se va a asumir y se impacta en este capítulo. En el capítulo 4000, que usted bien menciona también, de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el incremento entre el presupuesto autorizado y el presupuesto actual de 13 millones de pesos nos da un orden también. El DIF, como ustedes lo conocen, el Sistema Integral de la Familia, es un organismo autónomo descentralizado, también municipal. Cuando nosotros entramos un desorden en los pagos de los gastos del DIF, tanto en la nómina como en los otros rubros, materiales, suministros, gasolina. Entonces, aquí lo que se está haciendo es una asignación correcta del presupuesto que se le va a asignar al Sistema Integral de la Familia, que el ayuntamiento apoya y subsidia en todos sus gastos. El DIF, a su vez, tiene un consejo que rige cómo ellos van a ejercer responsablemente. Aquí estamos dando orden y transparencia. También se les explicó que en este capítulo están incluidas, como bien decía el regidor, las becas que se dejaron de pagar, que habían comprometido. También están incluidas las becas del personal sindicalizado, que también se encuentran pactadas. Entonces, estamos considerando poder pagar todas esas deudas que quedaron anteriormente y poder seguir pagando las que están comprometidas para el ejercicio 2017. La disminución en el presupuesto de obra pública se basa básicamente, y sí les hice hincapié, al hacer un comparativo de un presupuesto, tenemos que considerar los periodos, los meses en los que se están aprobando. El presupuesto original habla de 32 millones autorizado en 2016. El presupuesto que estamos planteando nosotros es de 36 millones. A pesar de que en el presupuesto de la Federación, aprobado en noviembre del 2016, no tuvimos recurso federal para obra pública, se está haciendo un esfuerzo para que con los recursos que recibimos a través del Estado, etiquetados para el fortalecimiento municipal, se puedan hacer obras
por 36 millones de pesos, sin tener un peso de recurso federal. Entonces es importante también mencionar que la diferencia son 3 millones de pesos nada más, que adicionalmente podemos ver si en el ejercicio 2017 tenemos otras opciones de poder acceder a otros recursos, ya sea estatales, federales, internacionales o de apoyos que el municipio pueda conseguir durante su gestión, como lo hizo la administración anterior también. O sea, originalmente empezaron con 49 millones y lograron llegar a 113 millones de pesos. Entonces, en el mes de agosto es cuando se aprueba. Imagínense usted cuántos meses pasaron para que lograran incrementar el presupuesto en obra pública, ¿no? Entonces, no es una disminución real impactada porque el municipio quiera, sino porque realmente en este momento no tenemos recursos federales aprobados para ese rubro en específico. ¿Es cuánto? No escucho. Se le concede el uso de la voz al Se le está concediendo el uso de la palabra, regidor, para que usted... Ahí tiene el micrófono, lo puede volver a mencionar. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la regidora María Fernanda Vargas González. Se pidió específicamente el desglose por direcciones. Un desglose, no una propuesta de tabulador, ni que vaya capítulo por capítulo. Hay partes en donde se desglosa número por número, persona por persona. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la contadora Yulisa Carreño. Señora regidora, lo que se les presentó a este honorable cabildo es lo que la ley marca. Y la ley marca que el presupuesto se presenta por capítulo del gasto. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la regidora Aurora Ariadne Santín Coral. Muy buenas tardes al honorable cabildo, muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en esta sesión ordinaria del honorable Ayuntamiento de Cozumel. Es importante, a mí también me llamó la atención, contadora Julisa, la diferencia que hay en lo que es el capítulo 1000, que pasa de 204 millones a 215. Al final de cuentas, un presupuesto es algo que hacemos con números que no tenemos. Es con algo en una cantidad en la que nos basamos de acuerdo al presupuesto de ingresos que estamos planeando que entren al municipio. No quiere decir ni que esta vaya a ser la cantidad final, que esta no pueda disminuir o que esta no pueda aumentar. Por lo tanto, hablando en números reales, contadora, yo sí quisiera saber cuánto es el rubro ejercido hasta lo que llevamos o hasta que entregó la administración saliente, cuánto es lo que se ha ejercido en servicios personales. ¿Es cuánto? Gracias. Se le concede el uso de la voz a la contadora Yulisa. Sí, regidora, con mucho gusto. Es correcto la mención que usted hace. Esto es un presupuesto que se estima y se elabora en base a la Ley de Ingresos, nuestro techo financiero. Específicamente, cuando nosotros entramos a esta administración en el mes de octubre, iniciando octubre, finalizando septiembre, revisamos y lo que a mí me dejaron en mi dirección, sí vio que le presenté también un desglose mensual en este año, mes por mes, capítulo por capítulo. Entonces, el año pasado, cuando aprueban el presupuesto de 2016, también presentan un desglose mes a mes, haciendo un comparativo con lo que realmente ellos aprobaron en sus primeros meses de enero a septiembre. Vemos que aprobaron un subtotal en 9 meses de 149,923,174 pesos, y lo cual no coincide en absoluto con lo que realmente pagaron por sueldos, prestaciones, aguinaldos y otros. Encontramos
que en un acta de cabildo también de la administración saliente, 27ª sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del municipio de Cozumel, de fecha 29 de septiembre del año 2016, se reunió el Cabildo para aprobar unos estados financieros parciales. En esos estados financieros parciales firmados por el Cabildo anterior, vemos un ejercicio de 166,198,349 pesos con 47 centavos. Eso nos representa una diferencia en lo que ellos habían aprobado versus lo que habían ejercido de más de 16 millones de pesos solo en 9 meses. Entonces, lo que pactaron o lo que aprobó el Cabildo, pues no se respetó tal cual como debía de ser, sino hubo un sobreejercicio en este capítulo, específicamente en el rubro de servicios personales. ¿Es cuanto? Se le concede el uso de la voz. Muchas gracias, contadora. Se le concede el uso de la voz a la regidora Georgina Ruiz Chávez. Gracias. Buenas tardes, compañeros, regidoras, regidores, presidenta, secretaria y a quienes nos acompañan. Yo quiero destacar 2 puntos muy importantes. El primero es lo que aquí se está por analizando para su aprobación, o en lo contrario, su no aprobación, es el presupuesto de egresos 2016-2017. Obviamente, como lo hemos mencionado, yo creo que de las acciones o los proyectos más importantes que como Cabildo y como cuerpo colegiado y ayuntamiento nos toca analizar, estudiar para su aprobación, pero sobre todo como cuerpo colegiado y por la tarea tan importante que nos corresponde a los regidores, a todo el Cabildo, obviamente es que por ello se hacen estos cuestionamientos. Hace 2 días se nos hizo llegar a través de la invitación que nos presentan para avisarnos de esta sesión ordinaria, efectivamente un comparativo del presupuesto de egresos del 2016 con el que se nos presenta para su estudio del 2017. Solamente es un comparativo por capítulo de gasto, que es el que tenemos aquí en nuestros documentos, y también se nos presenta una exposición de motivos de este presupuesto. Aquí cabe señalar algo. Yo creo que es más allá de un tema de cifras, de números, realmente me llama la atención que ayer, de hecho, en una reunión que tuvimos los regidores y las regidoras con la tesorera, la señora Noemí Tún, y con la contadora Julisa, se mencionó y se hizo hincapié muchas veces buscando, obviamente, obtener una respuesta o mayor información, la cual no obtuvimos. Y el día de hoy nos volvimos a reunir al mediodía para que se nos hiciera llegar la información que el día de ayer tuvimos que los compañeros regidores y una servidora que solicitar por escrito, porque no se nos hizo llegar esta información. Efectivamente, el día de hoy tampoco se nos hizo llegar la información que solicitamos. Aquí lo importante a destacar es, entiendo cada uno de los rubros, lo que no queda claro es el por qué no se nos entrega a quienes tenemos que aprobar y analizar este presupuesto el documento como debe ser entregado. La propia ley lo marca. Me llama la atención que dicen que nos entregaron lo que conforme a la ley dice, y no es así. La ley, y aquí mismo lo exponen en el propio oficio que nos hacen llegar, en la exposición de motivos se nos presenta que en base a las normas presupuestales del clasificador del objeto del gasto. Es decir, esto que se nos presenta no es el objeto clasificador del gasto. Un objeto clasificador del gasto es un desglose completo
por capítulos donde dice exactamente cuánto se va a cada proyecto, a cada acción, a cada área del municipio. Eso es un objeto clasificador del gasto. Lo que aquí se nos presenta a los regidores no es un objeto clasificador del gasto. Lo que se está exponiendo no es la información que contiene un objeto clasificador del gasto, y honestamente es muy complicado poder analizar y ver que realmente cada uno de los rubros que se nos mencionan o que los recursos que mencionan que van a ser dirigidos a ello, podamos tener una certeza jurídica, nosotros los regidores, de que se va a dar así. Por supuesto que mediáticamente suena muy bien y también aplaudo, al igual que como lo hicieron, de que se le dé seguridad social a los trabajadores. Pero ¿dónde se nos está presentando a los regidores por escrito que eso se va a realizar? No lo tenemos. Entonces yo creo que no hay que engañar a la gente y no hay que hacer de esto una cuestión mediática. Hay que hacerlo con la legalidad que corresponde. Que se nos presente a este cuerpo colegiado. ¿Dónde está en el apartado capítulo 1000 de servicios personales? ¿Dónde nos aseguran que se le va a dar seguridad social a los 200 trabajadores que mencionan? Que nos presenten también, ayer nos comentaba cuando cuestionamos a la contadora Julisa, que es la información que mencionaba hace un rato el regidor Loesa, acerca de las plazas sindicales. ¿Dónde está que estos 40 personas, que cabe destacar que no son nuevos empleados del ayuntamiento, eran empleados ya del ayuntamiento que el sindicato los convirtió en plazas sindicales, donde muchos de ellos, y no en su mayoría, hasta su sueldo se ve disminuido, porque al pasar a ser una plaza sindical pierden las compensaciones que tenían? Entonces, que no, digo, puedo creer y tener al aire que creer a la contadora que estos 6 millones que son para esas 40 plazas sindicales, pero ¿dónde está? ¿Dónde se nos presentó por escrito que esos 6 millones que ustedes nos están diciendo realmente se van a aplicar a estas plazas sindicales? Ese es el punto que estamos pidiendo, que se nos presente con la legalidad que corresponde la información para que nosotros podamos aprobar un verdadero presupuesto de egresos. Esto que se nos está presentando, ese es el presupuesto de egresos que nos están presentando. Esta es la formalidad, el orden y la transparencia que nos están presentando. ¿Dónde está? Realmente que nos presenten el clasificador del objeto del gasto, que es donde tenemos la información, donde podemos analizar, donde podemos saber si las direcciones realmente están teniendo. ¿Dónde están? Ayer lo pedimos, hoy lo volvimos a pedir, los proyectos de las direcciones. A 3 meses casi de la administración no conocemos cuáles son los proyectos de las direcciones. En el presupuesto de egresos deben de estar ya incluidos esos proyectos para que se puedan fondear con este dinero. No hay, nos dijeron que todavía no los tienen. Hay un oficio donde solicitan el 5 de diciembre a las direcciones esta información, debería de estar ahí. Entonces, ¿por qué no nos llega? O sea, ¿por qué no nos llega la información completa para que podamos analizarla rubro por rubro y analizar que esto realmente sea un ejercicio, un presupuesto de egresos ordenado, transparente y con el sustento legal para que este cuerpo colegiado lo pueda? No hay una revisión, no nos llegó donde la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública haya revisado este presupuesto. 3 miembros de este cuerpo colegiado forman parte. El síndico es el presidente, la regidora Gladys Huitzil también es miembro, el regidor Marco Loesa también es miembro. Que ellos nos expliquen el por qué no viene con el sustento, con la rúbrica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública este presupuesto. Los mismos regidores han manifestado en las 2 reuniones, en la de ayer y la de hoy, distintas también indagatorias acerca de hacia dónde va esto. Nos pasan… 2 minutos, regidora. Gracias. Nos pasan que va a haber… En el punto del ejercicio en el caso de la inversión pública, efectivamente hay una disminución de alrededor de 90 millones de variación entre lo que se ejerció
de cuenta de inversión pública en obra pública de la administración 2016 en la variación que hacen con la 2017. Y me llama la atención que en este documento que hoy nos presentaron al mediodía, le están solamente con los 23 millones, que cabe destacar que este recurso es un recurso federal que llega a través del Estado, solamente están aportándole a obra pública en bienes de dominio público 10 millones y medio. Y hay otro en el capítulo 6.000 en proyectos productivos y acciones de fomento, 12 millones. Realmente para obra pública municipal solamente existen 10 millones 500 mil pesos para el 2017. Entonces yo creo que aquí lo único que en lo personal pido como regidora y como alguien que tiene la responsabilidad de analizar el ejercicio de este presupuesto es eso, que se nos dé la información completa. Se nos había dicho que aquí se nos iban a resolver nuestras dudas, pero no es resolverlas nada más diciéndonos de viva voz cuánto y en qué se va a poner, era pasarnos realmente el documento que en la propia exposición de motivos dice que se nos iba a otorgar y que no se nos otorgó, que todavía ayer presentamos todos los regidores que estamos presentes, él, a excepción del síndico, una solicitud para pedir ese documento que tampoco se nos hizo llegar y que en este momento tampoco se nos ha hecho llegar. Entonces yo sí de verdad pido eso, o sea, que nos den la información que necesitamos para poder analizar conforme a derecho y al orden y transparencia, como menciona la contadora, este presupuesto de egresos. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz a la regidora Yulisa Carreño. Contado. Contadora, perdón. Gracias, presidenta.